Vamos a terminar hablando acerca de los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Y quiero decirle con lo del evento de hoy que hay cosas en la vida que hay que aprovecharlas. Antes de pandemia hicimos unos bautizos en la iglesia. Conseguimos una piscina de esas inflables, la metimos dentro del templo. Durante un mes yo estuve predicando que era el bautizo y muchas personas que no se habían bautizado dijeron no, para el próximo. Han pasado casi 2 años y no ha habido un próximo bautizo. Así que hay oportunidades que hay que aprovecharlas y doy gracias a Dios porque ustedes han aprovechado esta oportunidad de la iglesia en casa. Hoy vamos a ver 2 nombres de Dios que me gustan mucho. El primer nombre de Dios pues lo conocemos muy bien y es Jehová Rohi. Jehová Rohi es Dios es mi pastor. Creo que con este nombre y con el otro nombre vamos a terminar con broche de oro estas enseñanzas acerca de los nombres de Dios. Jehová es mi pastor y automáticamente uno recuerda el Salmo 23. Así que en el Salmo 23 usted va a encontrar un título. Vamos a ir corriendo al Salmo 23 y ahí vamos a encontrar un título que el mismo Dios se da y que es muy interesante tenerlo en cuenta. Dice el Salmo 23 en el título y en el encabezado dice Jehová es que mi pastor. Y qué interesante cuando nosotros entendemos que Jehová es el Señor. O sea que antiguamente decía el Señor es mi pastor. Y cuando decimos que es el Señor significa el Eterno. Y podríamos decir el Eterno es mi pastor. Y cuando hablamos del Eterno hablamos del Creador. Y podríamos decir el Creador es mi pastor. Entonces, como el Eterno y el Creador es mi pastor, entonces dice el versículo 1, nada me faltará. Qué impresionante es esto. El Eterno, el Señor, que es lo que traduce Jehová, es mi pastor. Jehová significa el Señor y significa el Creador, el Eterno. Así que por esa causa y por esa razón te voy a decir, nada te faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Entonces aquí David escribe un salmo inspirado por el Espíritu Santo, revelándonos una característica muy interesante de Dios. Que Dios nos cuida a nosotros como sus ovejas. ¿Sabe que las ovejas tienen 3 características en contra? Primero, las ovejas no pueden cuidarse por sí mismas. Segundo, las ovejas no pueden orientarse. La tercera, las ovejas constantemente causan peligro porque atraen presas. Entonces, una oveja es un animal que no puede cuidarse por sí misma. De hecho, si una oveja se cae en un río, se ahoga, no sabe nadar. De hecho, por eso es que la palabra nos enseña que el pastor unge con aceite las ovejas. Porque en la medida en que se iba echando un aceite sobre su lana, la lana se iba impermeabilizando. De tal forma que protegía en caso de que la oveja se mojara. Pero una oveja no sabe nadar. Los perros saben nadar. Cualquier perro que caiga al agua sabe nadar. Ahora, una oveja no, una oveja va para el fondo. Una oveja no sabe protegerse. Una oveja, muchas de las ovejas no ven bien, son miopes, y una oveja puede caer fácilmente por un barranco, por un precipicio, por un peñasco. Por eso el pastor cargaba 2 elementos, la vara y el cayado. ¿Sabe? La vara era la vara de la corrección. Cuando una oveja se quería salir del camino, el pastor la corregía con la vara. Pero el cayado tenía una especie de U al final y era como un gancho. ¿Para qué servía el cayado? Cuando una oveja estaba tomando agua y se iba a caer, el pastor le enredaba esto por el cuello y la sacaba. Cuando una oveja se estaba descarriando hacia un barranco, la agarraba. O sea, constantemente el pastor, gracias a Dios en ese tiempo no existían celulares. ¿Se imagina la cantidad de muertes de ovejas? El pastor no podía estar desconcentrado ni distraído. El pastor estaba con todos sus sentidos cuidando primero la torpeza de las ovejas. Yo no sé si usted alguna vez le ha orado a Dios con el Salmo 23.
sintiéndote una oveja torpe. Yo me he sentido a veces tan torpe, les cuento. A veces he cometido tantos errores tan bobos. A veces no sé cuidarme. A veces no sé qué hacer. A veces me asustan cosas de la vida. Y es allí donde yo tengo que tener ya no una identidad como hijo según este nombre de Dios, sino entender que yo soy una oveja y tengo un pastor, el mejor de los pastores, y se llama Jehová. Entonces dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Piense como oveja. Una oveja ¿de qué se alimenta? De pastos. Ahora, un pastor para encontrar buenos pastos tenía que caminar. Porque cuando las ovejas llegaban a un terreno y se devoraban el pasto, se acabó. El pasto no va a brotar de un día para otro, y menos en Palestina, que su temperatura en algunos lugares es bastante elevada. Así que el buen pastor siempre conoce donde hay pastos delicados y la va a llevar allá. Significa que siempre nuestro Dios nos cuidará con lo mejor. Escúcheme. Dios te cuidará con lo mejor. Dios lo hará. A veces no estamos acostumbrados nosotros mismos a recibir lo mejor. Si nos regalan un par de medias en diciembre, nos sentimos contentos. Pero si de pronto alguien nos da un regalo costoso, nos incomoda, porque a veces no nos sentimos dignos o merecedores de recibir lo mejor. La Biblia está diciendo que tu pastor te hará descansar sobre pastos delicados, dice la palabra. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. Aguas de reposo. Él no me va a llevar a torrentes de agua, donde Él sabe que las ovejas no ven bien, no se pueden cuidar, no se ubican con facilidad. Hay muchos chistes y hay memes sobre los gatos, ¿no? En mi época todavía hay una serie de un personaje que se llamaba Condorito, o se llama Condorito. Y un chiste de Condorito es que la esposa le dice, ve y bota el gato, no quiero volver a ver este gato en la casa. Ve lo más lejos que puedas y bótalo. Y Condorito lo echa en un saco y se va a botar el gato. Horas más tarde está Condorito de nuevo con el gato en la casa. Y ella le dice, ¿por qué regresaste con el gato? ¿No te dije que lo botaras? Y él dijo, sí, eso fui a hacer. Pero me fui tan lejos y me metí en lugares que no conocía que al final me perdí y el gato fue el que me trajo a la casa. Hay animales que se ubican. Es tremendo eso. Hay animales que se ubican. Yo le voy a contar una historia que parece ser salida de un cuento de fábulas. Cuando yo estaba niño, nosotros teníamos un perro que era supremamente callejero. Y un día, el perro, en un descuido, se voló de la casa y se fue. No me pregunte usted cómo, no me pregunte cómo hacía el animal o por qué causa, pero periódicamente ese perro, y si mi mamá llega a escuchar esta historia le va a dar mucha risa, periódicamente el chandoso ese aparecía de nuevo en la casa. No sé, de pronto sentíamos que alguien aruñaba la puerta o se escuchaba en la puerta algo, abríamos y era el perro, esporádicamente. Pero era tan vagabundo el perro que estaba con nosotros 1 o 2 días y luego volvía a irse. No le gustaba estar en la casa. Seguramente el ambiente era muy hostil para él. La última vez que vimos el perro, esto es pero impactante, llegó en un día de lluvia y llegó con otro perro. Entonces cuando escuchábamos que en la puerta sonaba, nosotros al perro le habíamos llamado, pues que nosotros tampoco ayudábamos, le llamábamos bandido. Entonces imagínense, lo teníamos atado el perro. Y cuando escuchamos que el perro aruñó, salimos todos corriendo, le abrimos la puerta y oh sorpresa, era nuestro perro con otro perro, o sea, andaba con un amigo. Usted se va a reír mucho con esto. ¿Sabe? Cuando mi mamá le dijo, entre bandido, pero el otro perro no entra, ¿sabe qué hizo el perro? No entró. No quiso dejar a su amigo y se fue. Y fue la última vez que lo vimos. Bueno, no fue tan chistoso, fue más bien triste, pero qué animal para inteligente. Yo espero que alguien amoroso los haya adoptado a los dos. O
sea, él ya dijo, este es mi compadre, este es mi parcero, yo no lo voy a dejar, este es mi compañero de la calle. ¿Cómo hacía ese perro para irse y volver a la casa? Yo no sé. Pero las ovejas no se pueden ubicar. Muchas mujeres parecen ovejas. Se les dan 3 vueltas en el patio de la casa y se desubican. No sabe hacia dónde es el norte, hacia dónde es el sur, el oriente, el occidente. Las ovejas son así, no tienen ubicación. Así que el buen pastor, que es Jehová Rohi, te llevará a pastos delicados y te hará descansar junto a aguas ¿de qué? De reposo. ¿Qué son aguas de reposo? Aguas tranquilas. No el agua que la oveja resbaló, cayó y se la llevó la corriente. Un pastor nunca pondría en riesgo a sus ovejas. Escúcheme esto. Como oveja del Señor, Dios quiere darte lo mejor. Pero tenemos que tumbar esa mentalidad. Nos cuesta a muchos de nosotros aceptar lo mejor de Dios. Nos sentimos mal. Hay gente que no se siente bien con un halago, no se siente bien con un detalle, no se sienten dignos. Esto me ocurrió hace un tiempo. Estaba en una situación, no estaba económicamente muy solvente, y entonces le fuimos a celebrar el cumpleaños a alguien, a un sitio. Entonces la idea era, todos pagamos lo del cumpleaños de esa persona, y estaba yo en un lugar y yo vi la carta, alguien me pasó la carta, y yo vi la carta así rápidamente y dije, pido esa carne. Y yo no me fijé en el precio, porque los precios de aquel lugar todos estaban como parejos. O sea que lo que yo iba a pedir estaba, digámoslo, en mi mente estaba acorde a los precios de todo. Por decirle algo, casi todos los precios del plato más o menos de ese lugar oscilaban entre los 35 a 50 mil pesos, más o menos. Y por decirle algo, yo pedí un plato que costó por encima de los 200,000. Entonces, cuando yo ya había ordenado, alguien que estaba sentado en la mesa me hizo esta pregunta, me dijo, ¿vas a pedir eso, verdad? Es costoso, ¿no? Entonces ya ahí me corrió un frío, entonces dije, ¿costoso? Y entonces averigüé y era demasiado costoso, pero ya estaba el pedido hecho. Entonces yo en ese momento tuve algo y yo le dije, Señor, todavía en esta situación, y yo me voy a gastar esa plata en una comida. Y luego por dentro yo sentí, de verdad, que estaba obrando de manera incorrecta, porque créame que usted y yo merecemos lo mejor. Lo merecemos. Muchas veces uno compra para la esposa, compra para el hijo, compra para todo el mundo. ¿Y qué te compraste para ti? Nada. Eso no es sano tampoco. El Señor me está hablando de pastos delicados, los mejores pastos. Me está hablando de aguas de reposo, las mejores aguas. Y yo quiero decirte que Dios quiere darte lo mejor. El pastor Cash Luna, que es un hombre que mi esposa tuvo la oportunidad de estar en Guatemala y conocer, y también Cristian, el pianista de nuestra iglesia, estuvo en Guatemala y pudieron ir al templo de Cash Luna. Es una cosa impresionante, cuentan ellos. Se ve desde el aire cuando vas llegando en un avión a Guatemala. Y sabe, un día este hombre estaba parado enfrente de un mostrador en un centro comercial viendo unos zapatos y pensando, son demasiado caros para mí. Y él cuenta que Dios le habló y le dijo, si no tienes fe para comprarte un par de zapatos buenos que te mereces, ¿cómo vas a poder hacer grandes cosas conmigo? A veces somos así. La mentalidad de pobreza, la mentalidad de todo en oferta, a lo imperfecto, el outlet, lo usado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego dice, sobre pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo. ¿Qué hace él en aguas de reposo? Me pastorea. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Recuerde que una característica de las ovejas es que constantemente atraen el peligro, porque las ovejas todo mundo las quiere devorar. Las ovejas, los osos, los leones, las hienas, los lobos, los chacales, todos los depredadores quieren comer oveja. Entonces la oveja no se puede defender, pero la oveja sí tiene quien la defienda.
Y David, que fue pastor de oveja antes de ser rey y antes de escribir este salmo, le dice a Dios, tú eres mi pastor, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, una de las cosas que usaba el pastor, y tu callado me infundirán aliento. El valle de muerte es un lugar geográfico que está en medio de dos cadenas montañosas. Cuando el pastor agotaba los pastos, entonces decía, voy a ir a buscar pastos. Y como este valle estaba rodeado de unas cadenas montañosas, casi no entraba el sol y normalmente en tiempo de sequía había buenos pastos allá. Pero ¿cuál era el problema? El valle se iba engostando por ciertos tramos, tenía al lado y lado cuevas, tenía lugares donde se escondían las fieras, donde se escondían los ladrones, y en algunos lugares se hacía muy estrecho, tanto que el valle se cruzaba en un sentido en la mañana y en otro sentido en la tarde, para que pastores no se encontraran y quedaran atrapados allí, colapsara, se congestionara el valle. Y David está diciendo esto, el que cuida de mí es Jehová. ¿Quién es Jehová? El Señor. Y él, aunque ande en valle de sombra de muerte, no, yo no voy a andar en valle de sombra de muerte porque me volé del redil. No, aunque Dios me condujese por lugares escabrosos, no temeré mal alguno. Cuando habla de sombra de muerte, la sombra de un perro no puede morder. La sombra de una serpiente no puede pasar veneno. A veces Satanás utiliza sombras, cosas que no existen, para atormentar nuestra vida. Y aquí está diciendo la Biblia, Jehová Roji, Jehová tu pastor, aunque atravieses un momento difícil, porque todos estamos o atravesaremos momentos difíciles, Él estará con nosotros cuidándonos. A mí no me cuida un ser humano. A mí no me cuida una escolta. A mí no me cuida una 9 milímetros. A mí me cuida mi pastor. ¿Quién es mi pastor? Jehová, el eterno, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, me cuida. Después dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Quién te unge? Tu pastor. ¿Para qué el pastor ungía las ovejas? Para impermeabilizar la lana, y también el pastor todos los días, en el conteo diario que hacía de sus ovejas, miraba, a veces las ovejas se cortaban, a veces las moscas les picaban, así que él les ponía aceite. Unges mi cabeza con aceite. Me impermeabilizas, me unges. No puede entrar en mí el mal. Constantemente me cuidas a la minucia, los pormenores, los detalles pequeños. Me cuidas. Dios me cuida en detalles profundamente pequeños. Allí me cuida el Señor. Hace un tiempo atrás fui a dejar a mi esposa al aeropuerto de madrugada, iba para Estados Unidos ella. Salimos en una tempestad, estaba lloviendo en Cali durísimo. Esa carretera Cali-Palmira, aeropuerto, es sola. Y más si usted viaja a las 2 de la mañana, es supremamente solo. Lo último que uno quisiera que le pasara es una varada, un pinchazo, quedarse sin gasolina en ese tramo que no está ni siquiera iluminado. Al siguiente día de haberla dejado en el aeropuerto de madrugada, arrimé donde mi suegra y fue impresionante cómo llegué en el carro y apenas llegué, una llanta se reventó. No me había dado cuenta que las llantas se me estaban gastando más de un lado que otro. Pensé que se estaban gastando parejas, entonces por fuera las veía enteras, pero por dentro ya los filamentos de adentro se le estaban saliendo. Imagínense. Y yo le decía, Señor, tú eres tan lindo. Me permitiste ir al aeropuerto en medio de la noche, no sufrir un pinchazo, que uno normalmente no quiere llegar retrasado al aeropuerto. ¿Quién te va a auxiliar? Cambiar una rueda en un lugar de esos, en medio de un aguacero, con maletas, con mi esposa a bordo. Imagínense. Él cuida de ti. Cuidan las cosas grandes, pero el pastor no solo mantenía lejos las fieras,
También venía a su ovejita, le miraba cómo estaba, su naricita, su lengua, sus orejas, las paticas, cómo está. ¿Cuál es el estado de las ovejas? ¿Quién cuida de ti? Dios. Pastor, me siento sola, a mí en diciembre nadie me llama. Dios cuida de ti. Dios es tu roji, tu pastor. Quiero decirte algo más acerca de esto. Las ovejas dependían del pastor. Entonces, yo constantemente debo tener una relación con él. Y algo que sí tenía muy bueno, o que tienen muy bueno las ovejas, es oído. De tal forma que la oveja, cuando se encontraban 3, 4 pastores en el mismo lugar, ellos en la noche hacían un redil, colocaban ramas que tuvieran espinos, colocaban piedras y encerraban, o muchas veces buscaban una cueva y metían todas sus ovejitas allá después de asegurarse que dentro de la cueva no hubiese ningún depredador. A la mañana siguiente, cada pastor se paraba afuera de la cueva o fuera del redil y comenzaba a llamar a sus ovejitas. Manchitas, negra, blanquita, y comenzaba a llamar a sus ovejas. ¿Y qué tiene la oveja? Que oye la voz ¿de quién? De su roji, de su pastor. Dice Juan capítulo 10, versículo 14. Juan 10, 14. Voy a leerlo desde el 11. Yo soy el buen pastor, está hablando el Señor Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el mejor de los pastores? Nuestro Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de Jehová es mi pastor, pero en el Nuevo, Jesucristo está diciendo, yo soy el buen pastor. El yo soy, ¿recuerda? Yo soy, el nombre original de Dios, el yo soy, tiempo presente, el eterno, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Por qué razón? Él va a explicarlo. Porque habían 2 tipos de pastores, los buenos y los asalariados. ¿Qué es un buen pastor? El que ama a sus ovejas y no las deja. Pero hay otro que es asalariado, esos que usted ve por allí usando falsas enseñanzas para lucrarse, para sacarle plata a la gente, esos que usted ve por allí mercaderes de la fe, esos que ve por allí usted manipulando, esos por allí que usan la fe de la gente para lucrarse, son asalariados. ¿Cómo son? Asalariados, claro. Yo conozco cualquier cantidad de pastores como asalariados. ¿Qué significa esto? Que lo están haciendo ¿por un qué? Por un salario, por un sueldo. Pero el asalariado, cuando veía venir el oso, cuando veía venir el león, el asalariado huía, corría. Porque decía, no, yo no me voy a hacer matar por una oveja. O se subía a un árbol, yo no me voy a hacer comer de un oso por una oveja. Pero la Biblia, cuando David fue a la guerra con Goliat, y el rey le dice a David, ¿por qué vas a pelear con Goliat y todo este cuento? Él le dice, mire, su siervo, yo, soy pastor de ovejas. Y cuando un oso o un león viene a atacar a una de mis ovejas, fuese oso, fuese león, y toma uno de mis cabritos, yo le doy, yo lo persigo hasta que lo suelte. Y si no lo suelta, lo mato. O sea, el buen pastor se hacía matar antes que una de sus ovejas fuera muerta. Y yo le quiero decir que esto tiene que ser tremendamente poderoso para mí en mi nivel de confianza. Dios no va a ver el diablo que viene contra mí y me va a dejar solo. Dios no va a salir corriendo. Dios me va a proteger a un nivel que Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque yo di la vida por ustedes. Dice el versículo 12, más el asalariado. Entonces yo conozco en la obra de Dios adoradores asalariados, profetas asalariados, pastores asalariados, ministros asalariados, evangelistas asalariados, que se autopromocionan, que lo llaman a uno, pastor, cuando me invita, invíteme, este es mi currículum, esto es lo que yo pido ofrenda, asalariados.
El día que yo comience a cobrar por el evangelio, me volví un asalariado. El día que yo le diga, hermano, la iglesia en casa de aquí en adelante, haz tu donación para ingresar con un link privado, hermano, me convertí en un asalariado. Y dice que el asalariado no es, y dice más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas, ¿y qué? Y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y luego dice una cosa tremenda, y no le importan las ovejas. Entonces cuando uno escucha historias, es que el pastor tal, es que, escúcheme, es un asalariado. Escuche lo que está diciendo la Biblia. Al asalariado no le importan las ovejas. Si usted está en una congregación donde su pastor le deja hacer lo que a usted le da la gana, usted no le importa a su pastor. Si usted está en una congregación donde le predican lechecita y todo tibio y le hacen así en el hombro para que usted no se vaya y no le digamos a la hermana tal porque es que es la que diezma, hermano, huya de ese lugar porque su pastor es un ¿qué? Asalariado. Es un asalariado. Al asalariado, dice Jesús, el Señor, no le importan las ovejas. Por eso huye. Por eso huye. Entonces por ahí hay millones de pastores que son ¿qué? Asalariados. Entonces le resulta una propuesta mejor en alguna otra parte, no consultan a Dios, sino que salen corriendo. Mire, le cuento esto y se lo digo para la gloria del Señor. Yo he recibido buenas propuestas a nivel económico, pero le quiero decir que yo no soy asalariado. El día que Dios quiera moverme a algún lugar, será bajo su perfecta voluntad. Ah, no, me voy a este lugar. Ah, porque es que allá me van a poner carro, me van a poner casa, me van a poner un sueldo. ¿Está mal eso? No, no está mal. Lo que está mal es que eso esté por encima del amor ¿hacia qué? Hacia las ovejas. El asalariado huye. Pero luego Jesús dice, yo soy el buen pastor. El yo soy. Característica de un buen pastor. Conozco mis ovejas. Si yo digo que yo soy pastor y yo no conozco mis ovejas, yo no soy un buen pastor. Yo tengo que conocer mis ovejas. Las tengo que conocer. Y a veces yo, Gustavo Ordóñez, a veces soy bastante intenso en cosas. Ahora, yo no soy policía de nadie, ni estoy detrás de nadie y que vea y que hizo y que no hizo y que esto y que lo otro. Pero créame que cuando he tenido que ser serio, cuando he tenido que hablar las cosas como son, cuando he tenido que poner los puntos sobre las íes, cuando he tenido que tomar medidas, lo he hecho por una razón, porque amo mis ovejas, las amo. El buen pastor llora una oveja cuando se le va o cuando se pierde. ¿Sabe? Jesús dijo, yo conozco. Y esto es maravilloso, ¿por qué? Porque en el plano de oveja, ¿Dios qué? Me conoce. Él me conoce. Pero por otro lado, esto es una relación 50-50. ¿Por qué a veces los matrimonios no funcionan como son? Porque casi siempre uno de los dos ama más. Y el que ama más, se esfuerza más, se sacrifica más, pone más. Entonces yo conozco relaciones que son 70-30, 80-20, 60-40. No, la verdadera relación sana es 50-50. Ahora el Señor dice, yo conozco mis ovejas. Pero ahí mismo dice, en el 14, y las mías me conocen. Entonces esto revienta la cabeza de más de uno. ¿Conoces al Señor? No, no lo conozco. No eres oveja. De hecho, le voy a contar algo bien poderoso. Si yo no conozco mis ovejas, seguramente mis ovejas no me conocen a mí tampoco. ¿Sabe una cosa? Yo he tenido alguna vez que decirle a alguien,
discúlpeme, pero usted no es mi oveja. No es mi oveja. Porque bíblicamente la oveja oye la voz del pastor, usted no oye la instrucción de su pastor. Entonces, si usted no escucha la instrucción de su pastor, usted no es mi oveja. Yo he tenido que decirle a personas, perdóneme, no me diga pastor, yo no soy su pastor, porque el pastor es el que conoce las ovejas y la oveja a su vez conoce a su pastor porque le oye. Característica, ¿usted quiere saber si su pastor terrenal es su pastor? Hágase este cuestionamiento. Yo escucho su voz cuando me da un consejo, cuando me exhorta, cuando me corrige, yo escucho su voz. Hay gente que a uno como pastor le vienen ya cuando han tomado decisiones a participarle las cosas. Pastor, vengo a participarle que me voy a casar. Ya uno ahí qué puede hacer. ¿Y te vas a casar con quién? No sabía ni siquiera que tenías una pareja. Pero hay ovejas que antes de meterse en tremenda cosa, pastor, ¿usted será que me puede ayudar a orar al Señor? A ver si esa persona forma parte del plan, del propósito divino en mi vida. Y si tu pastor te dice no, amén, pastor, gracias. Escucho, porque entiendo que mi pastor está conectado con el pastor de los pastores. Ahora, dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jehová Roji. ¿Jehová es qué? Mi pastor. Quisiera contarle muchas cosas acerca de esto, pero por causa del tiempo me voy a tomar unos minuticos para hablarte de otro nombre de Dios. Pero voy a decirte algo muy interesante. El hecho que Dios tenga muchos hijos no significa que menosprecie a unos y valore a otros. Dios tiene una capacidad infinita de atendernos a todos. En algunas familias de nuestra Colombia antigua tenían 10, 12, 14 hijos. No había televisión. O sea que el único entretenimiento era hacer hijos. Y resulta que los primeros 6 hijos aguantaron hambre, la pasaron mal. Los otros, como los primeros 6 ya están grandes, pueden trabajar, pueden aportar, ya no la pasan tan mal. El hecho que Dios tenga muchos hijos y tenga muchas ovejas no significa que tú estés desprotegido, desvalido o desatendido. También hoy quiero terminar diciéndote algo muy lindo que para mí es muy importante, y es un nombre que a Dios se le da en la Biblia y es Abba. Este sería un tema para varias noches, hablar de Abba, Padre. Pero lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Pues bien, etimológicamente la palabra Abba significa papito. Mi hijo, cuando empezó a hablar, lo primero que un día dijo fue, papá. Wow, cuando dijo papá. Y hasta el sol de hoy, yo sé en qué tono él me dice papá. Y entonces a veces me dice papá, tal cosa, papá. Si de pronto está acostado durmiendo en la noche y de pronto tiene algún mal sueño, grita papá. Son tonos diferentes de la misma palabra. Entonces yo distingo cuando es ay papá, cuando es papá, cuando es papá. Entonces los judíos a sus niños más chiquiticos, cuando el niño chiquitico llamaba a su papá tierno, le decía Abba. Abba es papi. Y mi hijo,
contadas veces me ha dicho, papi. A veces él ya se cree muy grande, ¿no? Y ya, yo ya lo voy viendo que comienzan a llegar a una edad donde yo lo llevo siempre de la mano, ¿no? Pero él ya llega al colegio y quiere soltarse, que sus amigos no lo vean agarrado de la mano de su papá. Entonces me da hasta risa esas cosas. Entonces, cuando él me dice a mi papi, eso conmueve mi corazón, lo estremece, porque es una expresión de ternura y de dulzura. La palabra Abba es una expresión de confianza y adhesión a la voluntad perfecta del papá. Papi. Y Dios, en su palabra, nos muestra que a él también se le puede decir Abba o papi. Y en este caso se utiliza cuando yo ya tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me da a mí, dice la Biblia, un espíritu de adopción. O sea, yo no puedo decirle papá o papi si todavía no veo a Dios como mi papá. No se puede descubrir la paternidad de Dios si no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que convence a mi espíritu que yo ya no soy un esclavo, que yo no tengo que vivir bajo temor y que ahora he sido adoptado. Escúcheme. Yo este ejemplo lo he dicho muchas veces, pero lo quiero volver a mencionar. La adopción es un acto ¿de qué? De amor y generosidad extrema. Alguien puede quedar embarazado sin querer. Alguien puede convertirse en papá o en mamá sin querer. Pero nadie adopta sin desearlo. O sea que la adopción es un acto voluntario, consciente de lo que se está haciendo. Es consciente. Mucha gente nació por un error, por un condón roto, por una mala planeación, un mal cálculo. Pero nadie adopta y dice, yo no sabía que te iba a adoptar. No, yo sabía, yo lo anhelé, yo lo planeé. De hecho, si usted va a adoptar un niño en este país, le quiero contar que le cuesta ir, llevar papeles, demostrar que usted se gana tanto, demostrar que usted no está mal de la cabeza, demostrar que tiene un buen hogar. Eso es un procedimiento larguísimo, por lo menos para las parejas heterosexuales. Para las otras no. ¿Y sabe una cosa? Cuando esa gente adopta, esa felicidad lo logramos, lo buscamos y lo conseguimos. ¿Sabe? Yo me siento tan orgulloso de ser hijo de Dios adoptado. Porque yo no soy judío, porque yo no soy hebreo, porque aunque yo quiera buscarle mis raíces y tratar de conectarlas con un apellido hebreo, no lo tengo y no me importa. Yo soy colombiano, nacido de indígenas, de negros, de mulatos, de zambos. Yo soy una combinación de españoles. Yo soy una combinación aquí de gente nativa, de chipchas, de taironas, de calimas, de tantas culturas que hubo aquí prehispánicas. Y me siento orgulloso de ser un hijo adoptado. Ahora, el hijo natural y el hijo adoptado tienen los mismos derechos. Y sabe, la Biblia dice que tú y yo no somos judíos, pero fuimos adoptados. Entonces, como hijo adoptado, yo puedo ir a donde mi papá, encaramarme en sus piernas, ponerle la mano sobre el cuello y decirle, Abba, decirle papi, porque soy adoptado. Pero esto me lo va a dar la revelación ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo terminar la iglesia en casa número 450 sino diciéndote, somos hijos adoptados porque Él lo quiso? Entonces cuando Dios me vio a mí, por allá en el mundo haciendo fechorías y haciendo males, un día Dios dijo, yo lo quiero adoptar a Él. Un día Dios te vio a ti y dijo, yo la quiero adoptar. Yo le quiero dar el amor que no le han dado.
le quiero dar sanidad, la quiero pastorear, la quiero cuidar. Fue una decisión no de nosotros, escúcheme. Yo no soy salvo porque yo lo haya decidido. Él lo decidió primero. Él me amó primero, dice la Biblia. Cuando yo adopté mi perro, que ya tiene 12 años, él estaba abandonado y yo lo vi y vi la vida que él llevaba y yo tomé una decisión con mi esposa. Vamos a adoptarlo. Cuando el perrito llegó a la casa, yo ya lo amaba. Lo amé sin que él lo supiera. Yo lo observaba por mi ventana. Estaba abandonado en una casa en construcción. Yo lo observaba todos los días. De hecho, oraba por ese perro que no se fuera a caer desde esa terraza, que no se fuera a matar, que no se fuera a morir de hambre. Oraba por él. Lo amé antes de tenerlo. Yo le quiero decir, Dios te amó antes de que tú te lo imaginaras. Así que Dios es ¿qué? Tu papá. Pero más allá de eso es tu papito. Solo el hijo que acepta el amor del papá puede acercarse y decirle, papi, usted no se imagina, yo me derrito cuando Gianmarco me mira y me dice, papi, tal cosa. Porque rara vez utiliza esa palabra conmigo. Ahora, cerrando la iglesia en casa, yo espero que en el año 22 seas feliz, que prosperes, que avances, que crezcas, que tengas salud, que seas cabeza, que no seas cola, que des testimonio, que seas sal, que seas luz, que ahorita en diciembre la pases súper bien, en el 31 cierres esto en bendición, pero no olvides de quién eres hijo. No olvides de quién eres hijo. El hijo se parece al papá porque el papá fue primero. Alguien un día me dijo, ¿cómo se parece usted a su hijo? Y le dije, no, no es así. Él se parece a mí. Son dos cosas diferentes. Yo no me parezco a él. Él salió de mí. Él se parece a mí. Así que si somos hijos, si somos hijas, ¿nos parecemos a quién? A Abba Padre. Muy bien, vamos a orar y vamos a dar gracias. No les voy a quitar más tiempo. Así que oremos. Amado Dios, gracias, 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 gracias. Gracias por todas estas noches, 450. Señor, no hay palabras para describir tan grande amor. Gracias, Dios. Tú eres Jehová Rohi, mi pastor. Tú me defiendes. Yo soy como una oveja, no me sé defender. Yo soy como una oveja torpe. Yo soy como una oveja, a veces ni siquiera me sé ubicar. Pero dependo de tu vara y de tu callado. Dependo de tus cuidados. Dependo que tú no eres un asalariado que saldrás corriendo, sino que aún la vida misma, el Señor Jesús la dio por mí. Por eso eres el mejor pastor, el buen pastor eres tú. Gracias por todo lo aprendido, por todo lo enseñado, por todo lo recibido, por todo lo compartido. Gracias por cada uno de ellos, sus vidas. Gracias, bendícelos. Permite que tengan un 24 de diciembre hermosísimo, Señor, hermosísimo. Y si aún estuvieran sin ningún familiar, tú estarás con ellos, Señor. Señor, y si nos prestas la vida en el año 22, y si nos dices cómo hacerlo, Señor, y nos permites, qué bueno sería continuar, Señor, con la iglesia en casa, porque hemos sido ampliamente bendecidos por ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor, y despedimos este año 21 en agradecimiento, en honra, en confianza. Y, Señor, aunque en el año 22, según el pronóstico humano, habrá una crisis inicial y ya en algunos países en Europa, otra vez el COVID haciendo de las suyas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias, porque por el Espíritu Santo puedo decir, Abba Padre, Papito Dios, gracias. Danos tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.